Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Vida Nueva, su iglesia. Y una vez más vamos a continuar estudiando la Escritura. Tú sabes muy bien que como iglesia lo que hacemos es que tomamos una porción de la Escritura, un libro, en el caso de ser un libro en el Antiguo Testamento o una carta, una epístola, un evangelio en el Nuevo Testamento. Y en esta ocasión estamos estudiando Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Y en esta ocasión yo te invito a que me sigas acá en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Vamos a ver del verso 11 al verso 17. Y ha sido una bendición el poder estar estudiando y aprendiendo la profundidad de esta carta. Es impresionante. Y ahora vamos a ver del verso 11 al 17 y te invito a que me acompañes en la lectura, ahí donde tú estás. Dice el verso 11, dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En esta ocasión, el mensaje de esta ocasión se llama la deseable recompensa de vivir ordenadamente. Y vamos a ver que la carta va a tomar un giro fácilmente perceptible porque de los versos anteriores, del capítulo 1 y a la mitad del capítulo 2, hemos podido observar que el apóstol se ha dedicado a profundizar en la doctrina y ha puesto como base muchos aspectos doctrinales, porque tú sabes cómo funciona. Es que la doctrina determina el comportamiento, la práctica del cristianismo. Cuando la doctrina está mezclada con otras cosas, entonces la práctica de ese cristianismo va a ser algo extraño y algunas cosas ni siquiera van a tener fundamento en las Escrituras. Para nuestra ventaja y para nuestra claridad, el apóstol lo primero que ha hecho en el primer capítulo y hacia la mitad del capítulo 2 es que ha puesto mucha base doctrinal y ha usado muchos términos que ahora estamos, por supuesto, más familiarizados. Ha usado que somos extranjeros y peregrinos. Ahora entendemos que somos elegidos en Cristo, que también somos herederos de una herencia, valga la redundancia, celestial y eterna, que también se nos ha llamado a ser santos porque Dios es santo. Y lo más reciente que hemos visto es que nos ha llamado piedras vivas y juntos casa espiritual. Y como te decía, la doctrina es esencial, es la base. Ahora vamos a percibir un giro y por decirlo de otra manera también, un aterrizaje, luego de poner la doctrina, un aterrizaje hacia la parte práctica. Y en esta parte práctica va a cambiar una parte de una frase que usó anteriormente cuando se refería que en Cristo nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Y ahora lo que empieza a mencionar el apóstol es que luego de ser rescatados de esta vana manera de vivir, ahora lo que se espera en nuestra práctica, fundamentados en la doctrina correcta, es que esa vana manera de vivir se traduzca a una buena manera de vivir.
Y lo primero que atiende, vamos a entrar básicamente a una sección donde el apóstol hace referencia a códigos domésticos, que también podrías encontrar en otros textos, que te coloco ahí en pantalla por si tú quisieras luego tomarte el tiempo para revisarlos. Acerca de la vida cotidiana, la vida social del creyente, los aspectos prácticos sobre los cuales tiene impacto la doctrina que nos ha venido enseñando. Y en ese sentido, lo que vamos a aprender esta mañana es que el llamado que se nos hace es a tener una vida ordenada, a vivir ordenadamente. Y que el resultado de esta vida ordenada en el aspecto social, incluso en la figura que más vamos a comenzar a ver en esta sección y un par de domingos más, es en el aspecto del sometimiento a la autoridad reconocida. Es la vida ordenada, por supuesto, respeta las líneas de autoridad. Pero esencialmente lo que vamos a comenzar a ver en esta ocasión es que una vida ordenada es respetable. Yo creo que viene a tu mente seguramente algunas personas que tú respetas mucho y seguramente si yo te preguntase por qué les respetas, lo que darías por respuesta, quizás en otras palabras, pero es que manejaba bien su vida, manejaba bien su temperamento, manejaba bien sus finanzas, manejaba bien su familia. Aunque conocía sus defectos, uno podría decir sí, tenía defectos, porque nadie es perfecto y estamos conscientes de eso. Pero la manera de vivir de esta persona nos lleva al punto de respetar ese estilo de vida. Y si lo conectas con lo que aprendimos el domingo anterior, con lo que cerró básicamente los versos anteriores a lo que acabamos de leer, es que la vida es el mejor respaldo para el mensaje que llevamos. ¿Te acuerdas que después de hablar de todos los privilegios que tenemos los creyentes, de que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, todo eso es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Y esto se vuelve un privilegio para cada uno de nosotros. Pero entendiendo que tenemos un mensaje poderoso que dar, ahora va a atender algunos aspectos de la vida cotidiana en la que el llamado que se nos hace es a tener una vida ordenada que respalde ese mensaje que llevamos. Ahora, si la pregunta es ¿qué acciones conducen a una vida ordenada? Entonces la respuesta es prácticamente lo que vamos a aprender en esta ocasión. Y lo primero es ver en el verso 11 la forma en que comienza, y lo que nos va a decir es, mira, la vida ordenada es posible. Es lo primero que va a hacer el apóstol. Por supuesto, si nos hace la invitación es porque es posible. Pero va a darnos algunas indicaciones, va a hacer algunas exigencias incluso, va a dar recomendaciones y por supuesto vamos a aprender de todo eso. Pero lo primero que debemos entender es que debemos restringir los apetitos de la carne, vas a ver, y que restringir esos apetitos tiene sentido, es algo comprensible. Mira cómo lo dice acá en el verso 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nuestra manera de vivir podría corregir, fíjate, conceptos equivocados acerca del cristianismo. Y tú sabes muy bien que en estos días, bueno, desde que la iglesia comenzó, por supuesto, siempre han habido detractores. Personas que están observando el cristianismo y tienen sus reservas. En algunos casos tienen razón, debo decirlo. Es el mal testimonio de los creyentes. Y lo que va a hacer el apóstol es, mira, si vas a llevar un mensaje, si vas a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz, debemos respaldarlo con nuestra vida. Y para que eso pueda ser posible, debemos entender que esta vida debe ser respetable. Y las vidas que son respetables son las que se manejan ordenadamente. Y para que esto sea posible, necesitamos entender de que la encomienda que se nos hace es muy razonable. Debes abstenerte de los apetitos que tu carne te va a pedir. Y tú sabes que cuando la Biblia menciona carne, en el debido contexto, por supuesto, se refiere a esa parte de nosotros que se opone a la voluntad de Dios. Es cuando Dios dice, haz esto, nuestra carne
Concupiscencia también le llama la Escritura, el deseo carnal, de lo prohibido. Es cuando Dios dice haz esto, la carne dice no. Y cuando Dios dice no hagas eso, la carne dice, ¿cómo no? Eso sí, eso sí. Pero lo que hace el apóstol Pablo es darnos a manera de encomienda, fíjate, una encomienda razonable que utiliza primordialmente, inicialmente, más bien, dos sellos, que son afecto y formalidad, porque sabiendo que él tiene la autoridad y que va a hablar de autoridad, él lo primero que dice es, amados, amados. Lo que voy a decir a continuación está bañado de un afecto genuino del cual ya aprendimos, ya habló acerca de eso y Pedro dice, lo que debo decirles en este momento, miren, antes que nada decirles, ustedes son amados por Dios, son amados por mí y debe haber amor genuino entre nosotros. Y la siguiente, a mí me impacta más lo siguiente, porque sabiendo que es apóstol y tiene la autoridad para encomendarles lo que sea necesario, lo que considere, por supuesto, de parte de Dios. Dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Miren, los que voy a encargarles esta manera ordenada de vivir, tiene que ver con un deseo de su bienestar. Está provocado por el amor que les tengo. Y no voy a hacer uso de mi autoridad, más bien les ruego, les demando, les exijo formalmente que sea oficial lo que voy a decir, pero que sea bajo la cobertura del amor que les tengo y el deseo de que ustedes logren vivir ordenadamente. Porque entonces cuando lleven el mensaje va a tener un respaldo muy importante. Ahora, cuando hace referencia a extranjeros y peregrinos, también es razonable lo que va a decir. Porque si nosotros ya no pertenecemos a este mundo, entonces lo conectamos con el hecho de que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Ya no vivimos como se suele vivir bajo los conceptos equivocados de este mundo, con la inmoralidad, la insensatez, la imprudencia, la carne saliendo a flote y gobernando nuestras vidas. Eso ya no es parte de nosotros. Ahora pertenecemos al cielo. Y si pertenecemos al cielo, nuestra conducta debe alejarse de lo que este mundo, de cómo este mundo maneja la vida y acercarnos a lo celestial, al carácter de Jesús, a ese estilo de vida. Pero lo que hace a continuación es interesante también porque el apóstol hace una anticipación que creo que es bueno que tú y yo la tengamos clara. Yo sé que nuestro deseo es que nuestra vida sea manejada ordenadamente, pero aquí va a ser una anticipación. Y es que cuando tú decidas vivir ordenadamente, y eso va a resultar en una vida muy respetable, e incluso entre los no creyentes, que entiendas que va a haber una resistencia, una oposición interior. Y por esto se refiere, dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y la palabra que usa para el alma, yo sé que algunos lo van a relacionar de inmediato, sobre todo si has leído sobre psicología, porque la psicología ha tomado ese concepto griego, es la psique o suke, la psique. Y en ese sentido lo que está diciendo es, mira, allá dentro de tu voluntad tú vas a querer esa vida ordenada. Yo creo que tú quieres. Yo creo que tú quieres ordenar tu vida, yo creo que tú quieres ordenar tu matrimonio, ordenar tus prioridades, quieres ordenar tus finanzas, quieres ordenar tu habitación, quieres ordenar a tus hijos. Algunos hijos dirán, sí, yo necesito ordenar también algunas cosas, necesito ordenar algunos pensamientos. Hay tantas cosas que uno puede pensar que uno quiere ordenar. Pero cuando tengas ese deseo, en esa voluntad, vas a librar una lucha. Y es bueno anticiparlo. No es que, sí, voy a comenzar a ordenar mi vida y todo va a ser azul. No. Dice, van a haber deseos contrarios. Es cuando tú vas a querer hacer la voluntad de Dios, cuando tú te vas a querer someter a tu papá, tu carne se va a resistir. Cuando tu jefe te dé una indicación, tú te vas a resistir. Cuando venga un impulso de la carne por reaccionar indebidamente, tu carne va a querer salir a flote y dice, no, hay que abstenerse. Y sabes que la palabra abstenerse también involucra poner límites. Es que hay que poner límites. Y de la realidad que el apóstol está hablando,
Pablo lo hizo a título personal, por una experiencia personal allá en Romanos capítulo 7, verso 8, cuando dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, es pecaminosa, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si el apóstol Pablo estaba en esas, si el apóstol Pedro lo anticipa, ¿cuánto más deberíamos nosotros considerar que de lo que se trata? Mira, es que antes de llevar a cabo esta vida ordenada, que termine siendo respetable y un respaldo para el mensaje que llevamos, es que debemos poner límites. Y los límites deberían estar claros. Quizás límites a tu vocabulario. Quizás límites a los sitios que tú visitas en internet. Quizás límites a algunas amistades que no son de buena influencia y tú te has dado cuenta que no son una buena influencia. Algún ambiente que es el que te está afectando. Porque apelan a la carne, a esa parte de nosotros que se va a oponer a eso que Dios te está pidiendo. Y cuando nuestra carne sale a flote, es cuando la vida se desordena. Y cuando la vida se desordena, se pierde la reputación. Y entonces el mensaje de Dios queda sin respaldo. Ahora, sobre esto, también Pablo les dijo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si notas, el texto no dice, no tengáis deseos de la carne, es que todos tenemos deseos de la carne, todos. Pero no todos satisfacen los deseos de la carne. No podemos evitar tenerlos, pero sí podemos evitar satisfacerlos. Y entonces lo que sigue es un triple desafío. Si ya entendimos, ok, yo voy a ordenar mi vida, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo creo que sí, debo ordenarla, debo entenderlo, debo hacerlo. Yo quiero, va a haber resistencia. Pero a continuación de lo que habla es de un triple desafío. ¿Desafío de qué? De vivir ordenadamente. Dice el verso 12. Lo primero, fíjate, que va a decir es, este estilo de vida va a tener que ser estable, permanente, que perseveres, no intermitente. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, dice, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¡Ey! Vive en orden, que se note, que sea estable, no intermitente. Sabemos, no va a ser perfecto. Pero el segundo desafío es que tiene que ser algo público, dice entre los gentiles. O sea, no vas a vivir ordenadamente y esconderte entre las paredes de la iglesia y esconderte y apartarte de medio mundo. No. Lo que está diciendo es que sea evidente, que se note que tu vida es diferente, que te estás absteniendo, que tienes límites en tu vida de moralidad, que tienes muy claros los principios acerca de los cuales tú basas la vida y cómo el cristianismo puede volverse respetable. Pero entonces, que sea evidente, también involucra un desafío. Es que si es público, ¿quién es la audiencia? Si tú lo notaste, dice los gentiles. Los gentiles en las Escrituras van más allá de una raza o un gentilicio. Se refiere a aquellos que no son parte del pueblo de Dios. En este caso, históricamente no eran judíos, pero luego la iglesia acuñó de alguna manera este concepto para referirse a los incrédulos, que en el contexto, ¿te acuerdas que son los que no creen? Aquellos que no valoran a Jesús, por tanto rechazan a Jesús, por cuanto no creen. Y cuando viene la palabra, aprendimos que tropiezan y caen. Ok, cuando pensamos que esa es la audiencia, el desafío se vuelve mayor. Porque ellos tienen un estilo de vida diferente, una manera de pensar diferente, unos conceptos equivocados, pero se atreven a censurar nuestro cristianismo. Y en ese sentido, el tercer desafío, bueno, el primero es que ser estable, el segundo que es ser evidente, pero el tercero también tiene que ver con que sea entendible. Dice, la idea es que nuestro testimonio, nuestra manera ordenada de vivir pueda
o logre cambiar los conceptos equivocados que ellos tienen acerca de ustedes, los creyentes, de nosotros, los creyentes. Es como de malhechores, y tú sabes que hay algunas cosas de las cuales los cristianos somos injustamente, acusados. Por ejemplo, nos acusan de ser homofóbicos, cuando no rechazamos a la persona, sino que rechazamos el pecado. ¿Y por qué rechazamos el pecado? Porque son pecados que Dios ha establecido que no es lo correcto. Y no, como alguien que tiene problema con el alcohol, no vamos a rechazar al alcohólico, pero si rechazamos el alcoholismo, no vamos a rechazar al adúltero, pero vamos a rechazar el adulterio. Y en la sexualidad es lo mismo, no vamos a rechazar a un homosexual, pero vamos a condenar la homosexualidad, a censurar la homosexualidad, porque es algo que la Biblia enseña. Ni siquiera procede de nosotros, procede de la palabra de Dios, y estamos claros sobre ese sentido. Pero sobre esto muchos no entienden. Los gentiles a veces no entienden de que nosotros no tomamos soborno, de que no nos prestamos a la falsificación de un documento, que no vamos a falsificar una firma. No entienden y hasta a veces dicen, ¿verdad? Quizá algunos, quizá no es tu caso, pero ¡ay, qué tontos! Qué tontos, porque es que hay que ser pilo, aquí hay que ser abeja o avispa, o todos esos términos que todavía no termino de entender acá en Colombia, pero el hecho es de que cuando tengan un acercamiento contigo y conmigo, puedan corregir los conceptos equivocados que tienen acerca de nosotros. ¿Y cómo se logra eso? Es curioso porque menciona en el día de la visitación. En el día de la visitación era una expresión usada para cuando Dios visitaba a alguien, pero a veces involucraba juicio incluso. Pero también se refiere al acercamiento que lleva al convencimiento de esta persona que visita. Puede ser la visitación a una casa, puede ser la visitación al templo. Y sobre esto, fíjate, atendiendo ese mismo concepto de la visitación, hay un texto en 1 Corintios, capítulo 14, verso 25, que habla de una persona que llega a la congregación, cuando nosotros nos congregamos juntos, y dice acerca de esta persona, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Esto es por la palabra. Dice, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y entonces lo que el apóstol Pedro, está diciendo es que esas personas que están cerca de nosotros, que pueden observar nuestro estilo de vida y puedan comprender la razón de nuestra fe y el razonamiento de nuestra fe y el fundamento de nuestra fe y nuestro estilo de vida ordenado, puedan glorificar a Dios, puedan decir los que estamos mal somos nosotros. Y sabes que es el testimonio de muchos de nosotros. Habiendo yo llegado al Señor allá por los 18 años, antes de los 18 años yo no creía. Yo acusaba a los cristianos, algunos quizás de ser hipócritas u otras cosas. Pero llega un momento en el acercamiento, en ese acercamiento uno puede comprobar el amor de Dios, uno puede comprobar lo auténtico, lo transparente, lo genuino, la verdadera armonía entre los creyentes, que sus vidas están más ordenadas que la mía. Eso es algo que yo me di cuenta de inmediato, pero el Señor fue ordenando mi vida. Pero lo que Pedro hace es tomar la enseñanza de su maestro, de Jesús, al recordar aquello que dijo en Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que hablen bien de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, fíjate, debemos tener muy en cuenta que el mundo está obsesionado con desvirtuar el testimonio del creyente. Si vivimos ordenadamente, podríamos ser usados para corregir los conceptos equivocados del cristianismo. ¿Sabes tú que eso es posible? Yo creo que es posible, por el simple hecho que sea la enseñanza del apóstol. Pero continúa, y lo que va a decir es, ok, una vida ordenada no es posible si no hay un respeto hacia la autoridad. Mira cómo lo dice acá en el verso 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana,
ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es fácil para nosotros estar de acuerdo con que no puede haber una vida ordenada si no hay un respeto a las líneas de autoridad. Y en ese sentido lo que nos va a decir es, respetemos la autoridad, eso es conveniente. Mira, las estructuras de autoridad proveen un marco de acción que conduce al orden. Y lo que dice es por causa del Señor. Pero fíjate que antes de desarrollar lo que el apóstol está encomendando, que está claro, debemos respetar la autoridad y es difícil pensar en que la vida puede ser ordenada si no respetamos las líneas de autoridad que son parte de nuestra vida social. Es difícil pensar que a un hijo le vaya bien si no respeta la autoridad de su papá. Es difícil que a un matrimonio le vaya bien si la esposa no respeta la autoridad del esposo. Es difícil que a ese mismo matrimonio le vaya bien si el esposo no entiende la línea de autoridad que tiene Jesús sobre su vida. Todo está interconectado, pero la autoridad lo que hace es dar una estructura. Las líneas de autoridad dan una estructura que para nosotros son un marco de acción que pone orden. Ahora, antes de continuar, yo creo que es importante que aclaremos unos conceptos acerca del comando que da el apóstol cuando dice someteos a toda institución humana, porque rápidamente uno piensa, uy, pero es que usted no conoce al gobernante, usted no conoce al jefe, no conoce al director, al gerente, al subalterno, y no, usted no conoce a mi esposo. Entonces, mira, yo creo que es importante aclarar algunos conceptos y te dejo las citas para que tú puedas buscarlas luego en las Escrituras. No podemos desarrollar todo y no puedo resolver cada escenario. Cuando tú piensas, pero es que la autoridad que tengo yo, hermano, es terrible, ese hombre es terrible, mire, es pícaro, él hace, no sé, hace cosas indebidas y, bueno, aclaremos los conceptos. Te voy a dar principios y espero que los principios te ayuden a resolver ya los casos concretos. En primer lugar, que entendamos que la ley terrenal prima sobre quien ostenta la posición de autoridad. Si quieres leer Isaías capítulo 8, verso 20, donde si tengo a la autoridad, la persona, y tengo la ley, y esta persona está haciendo algo incorrecto, ¿qué prima? Prima la ley. Ese es el primer principio. El segundo es que la ley divina prima sobre la terrenal. Y ahí es donde recuerdas, de hecho, por el mismo apóstol, Pedro, cuando les dicen, ustedes no pueden seguir hablando del Señor, les está prohibido. Pedro es honesto y dice, señores, no podemos, porque nos es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Y en ese sentido te doy el tercer principio. Ante un conflicto de intereses como en el que está Pedro en ese momento cuando les dicen no pueden seguir predicando, entonces lo que debe haber siempre es sumisión y no rebeldía. Es decir, que Pedro cuando dijo no podemos hacer lo que nos están pidiendo, aunque tengas la autoridad, y quizás me vas a acusar de rebelde, pero no es rebeldía, es sumisión al Señor. Porque algunos quizás querrán disfrazar de sumisión en realidad algo rebelde, ahí en su trabajo. Entonces ten cuidado con eso. Ahí te regalo el principio, como te dije, no podemos resolver y entrar en cada caso porque no es el punto. Ya vamos a ver. Y también que respetar y estar de acuerdo no es lo mismo. A veces hay situaciones, escenarios de cosas que uno hace en el trabajo o que la autoridad, y de algo legal, fíjate, de algo legal, que incomoda al creyente. Entender de que puedes, por someterte a Dios, puedes no someterte a la autoridad y saber que hay consecuencias. Como Pedro estaba claro sobre el asunto, habían consecuencias y él decide someterse a Dios. Pero hay casos donde tú puedes decir, me voy a someter a la autoridad, pero yo no comparto eso. Y te animo a que busques Segundo de Reyes, ahí en tu Biblia luego, ¿verdad? En el capítulo 5, versos del 17 al 19, con este sirio Naamán que fue sanado y luego cuando reconoce que Dios es el Dios verdadero, él pregunta, pero miren, ahí van a ofrecer un sacrificio a un Dios pagano y yo ya no creo en eso, pero el rey se va a apoyar en mí. Y entonces Eliseo le dice, no, pero tranquilo, tranquilo, Dios lo sabe, ve en paz, hazlo, sé que no compartes eso. Pero sométete.
Entonces ahí tienes algunos principios. Ahora, lo que sí hace el apóstol, habiendo aclarado los conceptos, continuamos. Entonces, lo que sí hace el apóstol Pedro, volviendo a una vida ordenada, es una vida que acata las líneas de autoridad. Lo que hace es hablar de un escenario jerárquico. Lo que hace es hablar de todas las posibilidades, los posibles escenarios en los que tú y yo vamos a tener que enfrentarnos en algún momento. En primer lugar, habla de toda institución, aquí civil, comercial, penal, mercantil, el matrimonio es una institución también. Habla de el rey como la máxima autoridad, esto podría entenderse como quien gobierna un país, el presidente o primer ministro. El superior, el de rango sobresaliente, es ese jefe que tienes tú, pero no es un jefe directo tuyo, sino que hay dos jefes más arriba tuyo. El superior de rango sobresaliente, los gobernadores, que son líderes o personas principales ahí en la organización, ahí donde tú trabajas. También, o por él enviados, que algunos dirían, sí, los que envía el Señor. No, contexto. Está hablando de los delegados de los gobernadores, es decir, los subalternos de ese jefe. Y aquí, mira, plantea tantas situaciones donde a todos toca, si quieres vivir ordenadamente, te toca someterte. No compliques el asunto. Haz caso, sé bueno, muéstrate dócil, muéstrate razonable, muéstrate correcto en todo el proceso. Y no solamente pienses, no, yo solo voy a acatar las órdenes, pero del que está ahí arriba, el presidente, yo no voy a acatar el de nadie más. En realidad es un tema de actitud. Dice, te tienes que someter al superior, al gobernador o a los que el gobernador envía. No vengas con tal cosa. No, si no es el gobernador, si no es mi jefe, entonces mensajeros no quiero. Porque es un tema de actitud, es un tema de actitud. Y en ese sentido nos invita, fíjate, que si hemos decidido vivir ordenadamente para que esa vida sea respetable y entonces esto lleve la gloria de Dios, es importante que entendamos que en todo escenario debe haber una actitud de sumisión. Y cuando haya esta actitud de sumisión, entonces lo que debemos considerar es que va a haber una retribución a esta manera de comportarnos. Es terrible pensar que una mujer pueda ser rebelde, contrariada, está a favor de los que están en contra y está en contra de los que están a favor. ¿Y por qué estás a favor? No lo sé, porque a mí me gusta ir en contra. ¿Y por qué estás en contra? Porque a mí me encanta llevar la contraria a los que están a favor. No tiene sentido. No tiene sentido. Los hijos rebeldes no tienen sentido. Las esposas rebeldes, los esposos rebeldes a los principios bíblicos no tiene sentido. Los jefes que solo quieren que los demás les obedezcan, pero ellos no quieren obedecer. No tiene sentido. La vida ordenada es desarrollada en un ambiente donde todo tiene una estructura y tiene un orden. Pensar en que podemos ser indiferentes a esta realidad y que nuestra vida pueda ser ordenada es absurdo, es absurdo. Ahora, la retribución a la que hace referencia, fíjate, solo hay dos posibilidades. Puede ser negativa para los que viven desordenadamente. Mira, Dios ha puesto esa institucionalidad, ha puesto esa jerarquía, ha puesto esa estructura y es un tema de orden, no de importancia. El problema es que las personas lo toman como si fuera yo soy más importante. El esposo que cree que es más importante que la esposa porque él tiene autoridad está terriblemente equivocado. Es un tema de orden, es un tema de orden. Para que el hogar vaya bien, es importante que todos respeten las líneas de autoridad. Y será negativa para los que viven desordenadamente. Al hijo rebelde no le va bien. A la esposa rebelde no le va bien. Al hombre rebelde, al empleado rebelde, al jefe rebelde con su superior, no le va bien con los subalternos. No nos va bien en la vida si no respetamos todo eso. Si te cruzas ese semáforo en rojo, si falsificas un documento, viene la multa, si no respetas los límites de velocidad. La vida ordenada tiene una retribución positiva, no negativa. Pero esto es para los que, como dije, vivimos ordenadamente. Y lo que sucede, fíjate, es que lo que está planteando el apóstol es, mira, si tú ya habiendo atendido el aspecto de tu voluntad, tú vas a querer y vas a encontrar resistencia, pero tienes que poner límites a tu carne.
Entonces, eso se logra en el Espíritu. Y entonces cuando tú lo que quieres es vivir para el Señor y dar testimonio de Él, y entonces vas ordenando estos aspectos que tienen que ver con estructura y jerarquía, revisas tu corazón y dices, yo voy a ser dócil, no me voy a complicar, yo voy a vivir ordenadamente, voy a respetar todos esos principios. Entonces lo que viene para ti es algo muy positivo. Y tal vez alguien piense, así, pero mire, yo he sido un buen empleado, yo llego a tiempo, llego antes que todos, soy el último en salir, es el que más trabajo dan porque soy muy diligente. Y mire, todo eso es bien injusto y a mí no me retribuyen. A mí no me retribuyen. Ahora, también pasa que sí es reconocido por los gentiles que observan de cerca nuestro comportamiento y pueden pensar en ti cuando hay una oportunidad de ascenso. Y podría mencionar muchos casos. Pero yo creo que mejor uso esos minutos para hablarte de la mejor retribución o recompensa que un creyente puede esperar. Y es la que menciona Mateo capítulo 25, verso 21. Cuando dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Te acuerdas cómo comenzó el verso 13? Dice por causa del Señor. ¿Por qué dice por causa del Señor cuando va a hablar de someternos a toda autoridad? Porque mira, la razón, lo que está diciendo es la razón por la cual te vas a someter. No es por el mérito, el desempeño, la integridad, la capacidad de las autoridades. Habría mucha tela que cortar en ese asunto. Pero dice, no, es por causa del Señor. Mira, por causa del Señor, sométete. Es que a veces uno dice, ese jefe no sabe lo que está diciendo esta persona que tiene autoridad, qué terrible lo que está haciendo, no entiende. Que evites ser un sabelotodo, orgulloso, prepotente y hasta rebelde de decir, yo no estoy de acuerdo, entonces yo no. No está diciendo, mira, muestra un estilo de vida sumiso, dispuesto, que toma los principios bíblicos que te di, aclarando conceptos, ¿te acuerdas? Y que proyecta un cristianismo que puede llevar a los incrédulos a respetar ese estilo de vida que tú tienes. Y cuando es tu jefe te puede ascender. Pero si no, ten por cierto que el Señor Jesús sí te puede retribuir. Por eso, mira, el reconocimiento que el creyente más debería anhelar es aquel que dará el Señor a quienes vivan ordenadamente. Y lo tercero que va a mostrarnos el apóstol Pedro, siempre ahí en nuestro texto, es algo que nos va a resultar también muy sensato, muy lógico. Y es que si queremos tomar acciones que conduzcan a una vida ordenada, es importante entender que debemos respaldar con acciones, porque esas acciones son las que van a ser convincentes con aquellos que nos acusan de malhechores, de algo que no somos, de algo que no somos. Mira, la buena reputación es la mejor defensa contra las acusaciones insensatas. Y yo sé que como creyentes, muchos de nosotros cuando venimos al Señor recibimos acusaciones insensatas de aquellos que nos acusan de traicionar la religión en la cual nacimos, de un estilo de vida que algunos hasta dicen, yo te prefiero borracho que cristiano. Y uno dice, qué insensato. Pero son acusaciones que afectan el corazón de algunos creyentes. Y lo que va a decir el apóstol va a afirmar nuestros corazones y nos va a poner en el modo correcto al considerar que vale la pena una vida ordenada, que va a lograr ser respetable, sabiendo que la buena reputación y la integridad es lo que Dios quiere. Porque obviamente lo primero que debemos revisar es si tenemos claro qué es eso que Dios quiere. Mira el verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, no argumentando bien, no predicando bien, con elocuencia, no, dice, haciendo bien, es conductual. Dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sabes qué? Lo que está diciendo es, mira, que logremos la integridad. Integridad no es lo mismo que ser perfecto, pero la integridad es que el buen trabajador no es un adúltero.
Porque alguien puede decir, uy, este es el mejor vendedor. Lástima que está engañando a su esposa. No es íntegro. Pero qué bueno es cuando pueden decir, qué buen trabajador es este muchacho o esta persona y cómo tiene bien su hogar. No es perfecto, pero muy ordenado. Está refiriéndose a la integridad del creyente. Una integridad que hace subir las probabilidades de silenciar las acusaciones de personas sin conocimiento. Es sin conocimiento del Señor, sin conocimiento de la Biblia. Sin prudencia, sin buen juicio, ni sentido común. Yo te animo, hermano, que no, valga la redundancia, que no te desanimes cuando alguien hace una acusación contra ti acerca de tu cristianismo. Obviamente es difícil, yo sé que es difícil de sobrellevar emocionalmente, pero sigue adelante. Sigue adelante, porque si tú te mantienes en esa integridad, si Dios está ordenando tu vida y es de manera sostenible, el Señor va a hacer la obra. Y existe una posibilidad, una probabilidad grande, que al lograr esta integridad, no perfección, no te desanimes si logran ver un defecto, todos lo tenemos, pero que podamos lograr una integridad que haga considerar las acusaciones insensatas. Primero que identifiques que son acusaciones insensatas. O sea, que diga alguien, yo te prefiero borracho que cristiano, ese es insensato. ¿Y por qué? Porque no tienen conocimiento, no tienen buen juicio, no conocen las Escrituras. Es lógico. Sigue adelante, sigue adelante. Y recordar que nuestro modelo es Jesús, y te lo menciono rápidamente. El modelo de Jesús al momento de callar la ignorancia, él lo calló por medio de argumentos, pero es que tenía una vida que respaldaba sus argumentos. Él cayó la ignorancia de los fariseos acerca del tributo, muy famoso, es dada al César lo que es del César. Todos en Marcos capítulo 12, del verso 13 al 17, de los herodianos cuando lo atacaron sobre la resurrección, del verso 18 al 27 del mismo capítulo, de los escribas, cuando le preguntaban cómo se resumía toda la ley y el Señor les responde correctamente allá en el verso 28 y 34, siempre de Marcos capítulo 12. ¿Sabes? Que en este contacto que tenemos con los incrédulos, podamos hacer del Salmo 107:42 una experiencia de vida. Cuando los demás pueden ver quién es Dios y la obra de Dios, y entonces vienen las dos posibilidades, ¿verdad? Es que vean los rectos, dice, y alégrense. Es por supuesto, la retribución para los que hacen lo correcto es positiva. Y dice, y todos los malos cierren su boca. Ya dejen de estar hablando insensateces. Y no es que te estoy invitando a que eso sea lo que tú digas, por favor, por favor. Más bien que entiendas que en lugar de entrar en disputas, en cuestiones, en argumentos, en contraataques, incluso por las redes, acerca de una creencia, acerca de alguna acusación insensata que hacen contra ti, entender que tu mayor y mejor argumento, no estoy diciendo que no hay que argumentar con la Biblia, hay momento para hacerlo, por favor no me entiendas. De hecho, no puede haber una vida ordenada sin conocer los principios bíblicos y la doctrina de la cual ha enseñado el apóstol. Pero lo que sí estoy diciendo es que la manera o la mejor manera de callar los argumentos insensatos es viviendo ordenadamente. Y entonces se nos muestra la forma de lograrlo. Mira, dice el verso 16 y 17. Bueno, el verso 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo creo que notaste dos elementos que son antagónicos, libres y siervos. Y siervos, la palabra que usa es doulos, que habla de los esclavos. Dentro del concepto de la esclavitud, doulos era la parte más baja. O sea, el doulos es el esclavo raso, el que no valía nada, ¿verdad? Y tenía que hacer todo. Pero en este caso es de Dios. Cuando dice como libres, es interesante porque la forma de lograr esta integridad, que sea respetable de parte de los demás, ante las acusaciones insensatas, mira, como libres, no como religiosos. Obviamente está haciendo una alusión al estado civil de aquellos creyentes, pero también libres del pecado.
Y aquí está todo el escenario del creyente: libres de pecado, siervos o esclavos del Señor, siervos del Señor, comprados por precio. Él tiene todo el derecho sobre nosotros. Pero es un llamado al balance, porque podrías tú lograr esa integridad no como libre, sino como esclavo no del pecado o de la religión. Y dice, no, esa no es la manera. Mira, lo último que debe pasar es que te puedan percibir como un religioso fanático. Mira, muéstrate que eres una persona alegre, que ríes a carcajadas, que haces bromas respetuosas, algunas de mucha confianza, que la pasas bien, que disfrutas de la palabra de Dios, que tienes una vida ordenada, que duermes tranquilo, pagas tus impuestos, no estás pensando en que no has hecho algo bien, no estás evadiendo, no estás mintiendo, no estás falsificando, no estás fingiendo amor. Como libre, la libertad en Cristo. Qué rico eso, qué rico eso. Y como siervo del Señor lo que hago, lo hago para el Señor. Y luego de aclarar la forma de lograrlo, que es lo que se espera de ti y de mí, entonces también nos muestra la forma de aplicarlo. Y la forma de aplicarlo es por medio de un respeto multidireccional, es decir, en todas direcciones. Mira el verso 17. Entendiendo la forma, es como libres, como siervos del Señor, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Cierro mostrándote este tipo de respeto multidireccional o de que va en varias direcciones que practicamos los que tenemos una vida ordenada por el Señor. Dice, honrad a todos. Honrad a todos es la apreciación de los demás sin importar su rango o posición. Mira, aquí no se trata de que sea jefe, su grado académico, su pregrado, su posgrado, su maestría, su doctorado. Eso es del mundo, eso es del mundo. Y yo puedo entender que el mundo piense así, pero no los creyentes, no los creyentes. Dice, honrad a todos, honrad a todos. Luego dice, amad a los hermanos. Habla de un afecto genuino hacia la familia de la fe. Temed a Dios. Es ese temor que conduce a respetar toda la institucionalidad, es a causa del Señor. Quizás no tienen mérito, pero lo voy a hacer porque temo a Dios. Temo a Dios. Y finalmente dice, honrad al Rey indistintivamente, o indistintamente más bien, de su desempeño o mérito. Es importante, hermano, que si vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, es importante que nuestro estilo de vida esté ordenado, porque un estilo de vida ordenado se gana el respeto aún de los que no creen. Y por eso las acciones que conducen a esta vida ordenada, sabemos que se trata de restringir los apetitos. Restringir los apetitos es comprensible, lo entendemos. Respetar la autoridad es conveniente, la retribución será muy buena. Y respaldar con acciones es convincente. Habiendo entendido esto, hermano, que el Señor nos ayude a ordenar nuestra vida. Y quizás comienza desde adentro, allá, en la voluntad, en nuestro corazón, en nuestro interior. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte que nos enseñes de manera clara, Señor, que una vida ordenada vale la pena. Se gana el respeto, Señor, y corrige los conceptos equivocados acerca del cristianismo, Señor. Gracias te damos porque nos das la oportunidad de ordenarla. Tú sabes algunas cosas que debemos ordenar en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestras prioridades, en nuestro corazón. Tú sabes que hemos descuidado algunos límites de algunas pláticas, algunas palabras, algunos pensamientos, algunas cosas que hacemos, Señor, que debemos abstenernos. Y que esto resulte, Señor, en la gloria, que los incrédulos puedan glorificarte a ti, Señor. Y nosotros la retribución que más anhelamos es la que tú nos digas, buen siervo, fiel. Señor, que podamos ser fieles a ti y que esta actitud de sumisión a las estructuras que tú has establecido, que has permitido, Señor, nos permitan a nosotros vivir una vida ordenada, por supuesto, poniéndote a ti como la máxima autoridad y a tu palabra como la máxima autoridad. Ayúdanos a resolver las situaciones críticas, Señor, donde entran en conflicto lo que nos piden hacer
Señor, con lo que creemos. Ayúdanos a solventarlo, Señor, de la mejor manera. Y aquellos que en el día de la visitación tienen un acercamiento con nosotros, puedan ver que somos normales, Señor, que te amamos, que no es una religión, que es una relación contigo. Que puedan verlo, Señor. Nosotros te agradecemos que seas tan bueno con nosotros, Señor, y todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Si tú quisieras iniciar una relación con Jesús, te invitamos a que nos contactes por medio de las redes sociales. Tú puedes escribirnos a través de Facebook, Vida Nueva Bogotá. También nos puedes escribir por medio de Instagram, vidanueva.bogotá. Y será un gusto atenderte si necesitas información sobre la iglesia, sobre nuestros servicios presenciales, sobre nuestro ministerio. Será una bendición saber de ti, especialmente si tu deseo es comenzar una relación con nuestro Señor y que el Señor vaya ordenando nuestra vida progresivamente. Ese es el deseo que tenemos. Así que te invitamos a que lo hagas. Por supuesto, si tú este fin de semana, por tantos puentes festivos que han habido, tú estás fuera, disfrutando con familia y esto ha sido una bendición. Recuerda que también se vuelve un recurso para poder invitar a otras personas a exponer nuestra iglesia y la predicación de la palabra, por supuesto. Y antes de cerrar, solamente recordarte que tenemos una campaña evangelística. Fíjate qué oportunidad de oro, junto a unos hermanos que vienen de Estados Unidos y otros de El Salvador que nos ayudan con el tema de la traducción. Nosotros vamos a estar saliendo del domingo 10 al viernes 15 de julio. Vamos a estar en campaña, vamos a estar en varios lugares acá alrededor, cerca de la iglesia, Alsacia, Ayuelos, La Felicidad y La Séptima, también en el centro, proclamando el Evangelio. Y qué gozo. No necesitas saber inglés. Si sabes inglés y nos ayudas con la traducción, qué bendición. Pero ya tenemos un equipo de personas que nos van a ayudar con eso. Y si sabes inglés, como te decía, qué bueno. Pero si no sabes inglés, sabes que el Señor ha transformado tu vida y puedes dar testimonio y puedes hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que puedes apartar el tiempo. Obviamente vamos a dar un calendario presencial y vamos a informar sobre los lugares en los que vamos a estar. Así que, sin más que decir, que el Señor te bendiga, que disfrutes esta tarde, que disfrutes el día de mañana, si te toca descansar. Que el Señor te bendiga y que lo que hayamos aprendido también enriquezca nuestra vida y nos ayude a ordenar aquello que consideremos necesario. Un abrazo a cada uno. Bendiciones. Chao.